esa es la idea general. Eh, en cuanto a física, eh, la idea es, la presentamos acá. Entonces la idea es comprender el concepto de lo que es física. Es una cinta exacta, la mayoría de las personas que están aquí, o no sé si aplica, forma parte de bachillerato, ya esto es como una idea general. Yo encontré este video, no sé si sería bueno que se los presentara por acá, una parte, no lo voy a presentar todo, sino como para que se den una idea, que es una idea mucho más clara de lo que, si escuchan el audio, perdón, No, señor, no se escucha, profe. ok, pero esta es un video que me gustaría que lo analizaran de toda la implicación que tiene la física. Solamente les voy a mostrar la introducción. Es uno de los mejores videos que he encontrado. También hay uno de matemáticas, véanlos. Y les da una perspectiva de las... Estas son las medidas que se utilizan en física. Distancia, velocidad, ubicación, gravedad. Sí, por ejemplo, ahí está empezando lo que es la parte de la velocidad. Sí, entonces, aceleración. Si ve todo, es tan sencillo que esto, si ustedes estudiaran en primaria, lo entenderían mucho más fácil. Mire, aceleración 10 metros por segundo, desaceleración, fricción. ¿Sí? Todo este tipo de... Venga, lo pongo más grande. Sí, entonces la aplicación de la gravedad, la masa, la aceleración, la fuerza con respecto a la distancia. Es muy, muy, muy educativa. Sí, entonces ahí aplica ya lo que es aquí, lo que ustedes acabaron de ver es densidad, materiales, resistencia de materiales, cálculo y esfuerzo de material y solamente en esa curva que ustedes vieron ahí. Por eso es que dio descendencia, o sea, empezó a descender la, el dibujo como tal. Entonces aquí hay fricción, ¿sí ve? No hay fricción, por lo tanto no se puede mover. Esto es movimiento pendular, momento pendular, aceleración y momento, ¿sí ve? Entonces es un conjunto de fuerzas que ustedes lo aplican todo el tiempo en la vida cotidiana, pero no lo ven. Son bastante ilustrativos, o sea, por eso les digo que este tipo de dibujos ojalá uno lo tuviera en la juventud y se pues aprendería lo que no se imagina al utilizar este tipo de ilustraciones como para demostrar todas las leyes físicas que se utilizan a diario. Yo les dejo el link, tengo que compartir con ustedes la presentación. A ver si lo encuentro por aquí. Aquí es el enlace a Logi. Venga, a ver, entonces me tocaría ver si puedo compartir por acá. Sí se puede, ¿no? Se supone. Em, no veo la... Yo utilizo otra aplicación, así que me disculparán mientras me adapto.
al envío de los archivos, pero yo me acuerdo que no podía enviar aquí archivos fácilmente, ¿no? Ustedes han recibido archivos por acá, ¿no? Pregunta para todos. Por el chat creo que nos han enviado. Estoy aquí en el chat de la reunión, mire, pero no me deja adjuntar archivos. Sí, no me deja enviar. A ver, más aplicaciones. Sí, dígame. No me deja. No me deja enviar los archivos. Yo sé que es por acá por el chat, pero no me deja. Profe, si quiere por Profe, el ahí donde WhatsApp. está el, Perdón, me ahí toca. donde dice ahí donde dice el signo más, a mí me da opciones aquí, multimedia, juntar, GIS, programación. Sí, Ahí en el pero más, profe, en el más. no, ahí estoy en más, pero no me deja. Eh, Me toca es enviarlas más bien es por el WhatsApp del grupo más fácil. Creo que es acá, ¿no? Gestión de la energía. Eh, entonces, sigamos con el tema. Entonces, este video me gustaría que lo vieran porque omite todo esto. Sí, yo sé que las ecuaciones son necesarias para explicar un tema, pero a la vez lo complica, como se los he demostrado muchas veces. Entonces, ya con el video, pues la idea es que ustedes empiezan a entender, pues el ejemplo de velocidad, tamaño, peso, aceleración, fuerza, longitud. Aquí acá vamos a ver lo que es fricción, fuerza, resistencia, densidad de materiales, ¿cierto? Esfuerzo, gravedad, y solamente en ese pedacito. Eh, Efecto Coriolis, ¿cierto? Fuerza centrífuga, torque, todos los movimientos mecánicos que estábamos viendo ahí en la presentación nos da una demostración de lo que aplica la física a la parte real como tal. Es más, si ustedes pasan un puente, toda la fuerza y toda la fuerza que hay de un vehículo cuando pasa un puente es distribuido sobre la carga de total de los dos puntos de anclaje y cómo se distribuye la fuerza a través del puente. Y eso es pura física. Entonces, las variables físicas y sistemas de unidades, tenemos la parte de longitud y nosotros para definir longitud tenemos el metro en nuestra unidad de medida. Y esto define, pues, se puede definir o fijar el valor de la velocidad de la luz en el vacío a 299.2458 en metros por segundo a la -1, donde seguimos pues la frecuencia de cesio de 133. Así que al tratar de explicar esto, pues empezamos a entender o pues a amarrarnos con respecto a los conceptos de física. Pero si nosotros calculamos un metro como la distancia de la de lo que es el valor ¿de qué? Del cesio con respecto a la diferencia de velocidad y calculamos que es aproximadamente de 30.66319. Entonces, podemos definir la longitud de la distancia recorrida de la luz durante un intervalo de 1/239 segundos, pero esto es solamente una medida en metros. Acuérdese que nosotros podemos establecer también en pies y depender de la medida internacional que utilicemos.
Esto es solamente la definición de metro, como para que lo vean en la fórmula, pero la idea es que ustedes ya empiecen a comprender o comprendan la aplicación de este tipo de medidas en la vida diaria. Entonces, el kilogramo es una unidad del sistema internacional, se lee al revés porque está en inglés, eh, para la masa, que fijen el valor constante del Planck H en 6.6260 por 15, de 15 por 10 a la menos 34, como se expresa la unidad de joules, y esta es igual a kilogramos metros por segundo a la menos 1, donde el metro y el segundo están en función de C, de una constante de C. Y esto depende de la velocidad por C en segundos. ¿Sí ve que ya empezamos a hablar de que la relación exacta de H es igual a 6 por 6260 por es 70 a la 15 a la 10 a la menos 34 kilogramos por metro cuadrado por sobre S, o sea, pues sobre metros por segundo. Sí, esto es igual a metros por segundo, metros por cuadrados por segundo, que corresponde a una aceleración. Pero bueno, se obtiene una unidad de kilogramos por metro segundo, por metros al segundo. Entonces, kilogramos por metro al cuadrado por segundo. Ese menos, a la menos uno es esto. Donde se expresa la expresión de kilogramo en función de la constante Planck. Entonces, calculamos todo esto y esto nos da el valor de kilogramos en unidades físicas de acción y movimiento angular. Sí, entonces esto expresado entonces nos tocaría empezar a desglosar cada una de estas desde el punto en donde se concibieron y la relación con diferentes medidas de velocidad. En este caso estamos mirando con respecto a la velocidad de la luz, este con respecto al movimiento angular, este con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces tenemos que la diferencia de velocidad es de 9.9, ¿qué? 9.192.631. Y pues realmente empezamos a calcular el segundo con respecto a un periodo de radiación en cuanto a la transmisión de los niveles hiperfinos del estado fundamental no perturbado del átomo del cesio. Entonces, pregunta, ¿alguien entiende con respecto a lo que estoy explicando yo o no? La verdad, todo el mundo queda como Profe, una perdido. Sí, preguntita. señor. ¿Esa es la ciencia de las cosas? ¿La unidad de la ciencia de las cosas? Es que no encuentro nada más de física No hay en más. la plataforma. Todo lo que encuentran es esa unidad. Lo encuentran en Ah, materiales ok. y solamente encuentran la ciencia de las cosas. Y realmente está, pues, la idea es que yo lo tengo que bajar a un nivel de cuarta de primaria y ahí empezarlo a subir para que todo el mundo quede nivelado en el conocimiento que se va a dar. Por eso trato de explicar desde el principio y traté de explicar el video como para establecer un límite o como una especie de muestra para establecer una norma entre todos y que todo el mundo pueda entender lo que se va a explicar. Sí, a modo grosso. Entonces, ¿qué es el símbolo amperio? Es la unidad del sistema internacional para intensidad de corriente directa, en donde si yo le explicara en términos eléctricos que la potencia es igual, ¿cierto?, al voltaje por la corriente, entonces de aquí despejaríamos la corriente y entonces me tocaría empezar a explicar qué es potencia, qué es voltaje, qué es corriente. Pero aquí lo complican más porque dicen que la relación de un amperio es igual, ¿cierto? Donde E es igual a 1,19, 1,60, 21, 76, 73, 4 por 10 a la 19, ¿cierto? Entonces, esta definición que nosotros estamos viendo, que la corriente eléctrica en cuanto a flujo es de 1 sobre a la 10 a la menos 19 en cargas elementales por segundo. Y esto está expresado
en unidades atómicas, entonces pues nadie entendería. Pero si yo les digo que hay una fuerza constante que fluye en un circuito, en donde aquí tenemos una fuente de voltaje, aquí tenemos un bombillo, y que depende de la fuerza de los electrones que pasan por aquí, y depende de la fuerza que necesite el bombillo para prender, definimos que el bombillo funciona a 1 amperio. Y eso todo el mundo lo entiende, ¿no? Los que me entienden electricidad. Y que la velocidad con que fluye el circuito es de 125 voltios, ¿cierto? Y que el bombillo funciona a 25 vatios en la casa. ¿Sí lo han visto ustedes, no? Entonces, esto no es 225 vatios, es una mentira, qué pena. Sería esos de antiguos de 100 vatios. Sí, de 125 vatios. ¿Cierto? Entonces el consumo es de 1 amperio a 125 voltios. Esto es casual, o sea, de amperios con voltaje. Digamos que fuera 120 voltios. Y ustedes podrían decir que la fuerza con que funciona, o sea, la fuerza que necesita para que prenda el bombillo es de 1 amperio. Entonces la definición del amperio nos quedaría mucho más fácil explicarla, eh, la fuerza que necesita para prender algo. Por ejemplo, una estufa, y todo el mundo se acuerda del recibo de la luz cuando tienen estufa eléctrica, que sale bastante costoso. ¿Por qué? Porque necesita mucha fuerza para trabajar. O una plancha, ¿cierto? O una ducha eléctrica, ¿sí? Entonces, estos son unidades que nosotros utilizamos que definen la fuerza que se necesita para trabajar. Una cosa, y obviamente con una velocidad constante de 125 voltios o 120 voltios, para que no se confundan. Entonces, esta es la definición más aproximada que yo puedo sacar del amperaje sin explicar el flujo de la cantidad de electrones que pasan por un circuito, por una sección de circuito eléctrico. Sí me entendieron mucho más la definición de amperaje con respecto a la cantidad de electrones por segundo en un circuito que la que nosotros aplicamos en la vida diaria, ¿no? Es mucho más sencillo. Mm, opciones de puntero. Entonces, la temperatura termodinámica. Entonces, la temperatura termodinámica se define en Kelvin y la unidad es el Sistema Internacional para la Temperatura Termodinámica. Y es al fijar el valor constante de Boltzmann de 1,380 a 649 por 10 a la 23, a la menos 23, cuando expresa ¿qué? Just Kelvin es igual a kilogramos metros por segundo al cuadrado menos una unidad menos Kelvin, o sea, kilogramos por metro al cuadrado sobre metros, segundo al cuadrado por grados Kelvin a la menos 1, o sea, por debajo. Y esta es la relación de Kelvin, o sea, de un grado Kelvin con respecto, es que está horrible de explicar. Bueno, en resumen, es la relación de referencia y variación de temperatura termodinámica que da lugar a la vez a un cambio de energía térmica eh, de 1,38, 0,69 por 10 a la menos 3, a la menos 23. A ver, en resumen, ¿cómo lo podría yo plantear? Eh, es, por ejemplo, cuando usted, venga a ver, es la diferencia de temperatura que expresa un cuerpo en dependiendo del tiempo y la composición de un elemento con respecto al tiempo en unidades de electrón. Es que no puedo explicar, no sé cómo explicarlo, pero venga, busco aquí como a ver si encuentro alguna definición mucho más clara, porque explicarlo en términos físicos, em,
Entonces, sí es lo que estaba pensando, mire. Entonces, voy a hacerles esto. Vamos a hacer un sartén y vamos a poner un huevo aquí en la mitad. Qué pena la explicación, pero me va a tocar explicarlo así, porque necesito algo mucho más claro. Entonces, ¿qué es la termodinámica? Es, por ejemplo, el efecto del calor en el sartén y la distribución del calor sobre el mismo para calentar un huevo, ¿cierto? Entonces, ¿de qué forma el calor afecta al material y de qué forma este material transfiere el calor al huevo? ¿Se me va a entender? Eso es termodinámica. Entonces, eh, la idea es que siempre las fuerzas que ustedes encuentran acá, cuando vamos a fritar el huevo, se mantienen en un equilibrio constante. Y esto lo que hace es, eh, la idea es analizar cómo se distribuye el calor y de qué forma cambian los materiales y cómo afecta a los materiales el cambio de temperatura y cómo trasciende los materiales el cambio de temperatura. Es decir, eh, realmente explica en ciertos procesos cómo la energía se dispersa y se degrada a través del tiempo. Si me va a entender, es que es un poquito complicado no explicarlo en términos de electrones ni de movimientos como tal, sino cómo se distribuye la energía a través del tiempo en un objeto. Descartar, esperen un segundo que me están escribiendo. Si es un poquito confuso, cuéntenme, ¿sí entienden la idea general de lo que trato de explicar o es muy complicado? No, está muy práctico, profe, así se entiende mejor. Sí, porque los conceptos son muy, muy complicados de explicar, pero los trato de entender. A ver, la cantidad de sustancias. ¿Ustedes han trabajado en química? Sí, todo el tiempo trabajan en química, ¿no? ¿Sí o no? Que todo el tiempo trabajan en química ustedes. A veces, ¿sabes? No es que ustedes lo hacen todo el tiempo. Y es que no se dan cuenta, que es lo más chistoso de todo. Todo el tiempo ustedes trabajan en química. A ver, eh, la idea es, ¿qué es una mol? Una mol es una unidad de sistema internacional que contiene 6,022.14.076 por 10 a la 23 entidades elementales. Estas entidades elementales se definen como cuántas moléculas hay definidas en la molécula, por ejemplo, de la cal o de un elemento químico, para ser más claro. ¿Cierto? Entonces, la idea es que ustedes deben de calcular para hacer una mezcla química, ustedes deben calcular cuántas moles, o sea, cuánta sustancia química hay en un elemento para mezclarla con otro y a su vez estos mezclados generen otro elemento. Entonces, por ejemplo, la definición de mol es la masa de la mol es una sustancia en gramos que es igual a la masa atómica o molecular de una unidad de masa. Por ejemplo, la masa molar del agua es aproximadamente de 18 gramos. Entonces, del agua es de 18 gramos, ¿cierto? De moles, ya que cada molécula de agua tiene una molécula, una masa molecular de 18 o sea, 18, eh, 18 ¿qué? Unidades de masa atómica. Entonces, para esto, cuando ustedes hacen esto y, por ejemplo, mezclaran esto con un ácido o cualquier sustancia química, esto se utiliza para calcular el valor aproximado de la reacción química que van a realizar. Para eso se utiliza las moles, ¿cierto? Entonces,
es la cantidad, en definitiva, esto sí me sirve, la cantidad de sustancia de un sistema que contiene 6,022 por 10 a la 23 unidades de elemental específicas. En este caso, moles. Ustedes pueden encontrar que el número de moles es igual, el número de moles es igual a la masa. Esta masa está definida en gramos sobre la masa molar, ¿sí ve? La masa molar, que es gramos sobre moles. Esto es una definición básica, porque cuando ustedes van a trabajar en química, y los que trabajen en química, se van a dar cuenta que por ejemplo, venga a ver, que por ejemplo, de que estamos hablando del agua, así. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la masa molar del agua, creo que la fórmula es H2O, ¿no? Si se me acuerdo que es igual al agua. Entonces nosotros decimos que, según lo que hablamos, que es aproximadamente es igual a 18 gramos mol, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos decir que N, ¿cierto? Es igual a 36 gramos, ¿cierto? Sobre 18, eso es lo que tenemos, ¿no? 18 gramos mol, y esto es igual a 2 moles. Entonces nos tocaría, ya sabemos que esto es la versión del agua, nosotros podemos calcular del ácido que sea igual a 2 moles, y entonces en las fórmulas químicas podemos decir que 2 moles de agua más 2 moles de ácido nos da aproximadamente 4 moles de tal cosa. Y esto es el cálculo para hacer la suma pues de química aproximada, ¿no? Que yo no soy un químico eh, certificado, sino que tengo conocimientos básicos de química. Sí, dígame. ¿Y eso hay algún instrumento para medir? Por decir, como cuando uno mide un litro, entonces ese mide una mole, así, una No, cantidad. O sea, no, ¿no? no. No, Eso es porque molecular. es molecular, es como decir comparar el hidrógeno con el agua. ¿Usted cómo puede decir que en el aire Profe, hay ¿qué es? tantos moles con respecto a las moles del agua? Eso es una cosa muy diferente. Esto es química básica. Profe, Sí, dígame. sí, disculpe. Es que prácticamente, o sea, esas son las fórmulas químicas que se utilizan en teoría, pero en la realidad, pero en la realidad es otra, porque la medida nunca va a ser exacta, siempre va a ser No, aproximado. nunca. Usted para que usted diga 16 gramos, eso nunca es 16 gramos, porque aunque usted mida 36 gramos, la composición química cambia. Usted aproximadamente esto debe ser como el 80% aproximado del peso de la composición que tiene ahí. Entonces, por eso le digo que lo utilizan normalmente porque es como si usted estuvieran cocinando todo el tiempo. ¿Sí me va a entender? ¿Qué quiere decir cocinar? Que por ejemplo cuando ustedes, volvemos a los huevos, ustedes dicen que tienen un huevo aquí, ¿no? Un huevo, pero ustedes no saben ni cuánta proteína tiene, cuánto cantidad de agua tiene, qué tanto tiene, que no sé qué. Y esto no existe, como usted dice. O sea, usted no puede definir exactamente las medidas de un huevo cuando hace una mezcla química. Tiene la aproximación. Y no tiene que si la composición es 100% exacta, sino 90% exacta o 70% exacta a la hora de realizar las mezclas. Es una observación válida del estudiante o del aprendiz. Sí está claro, ¿no? Sí, claro, profe. Sí, Claro, claro. no es, o sea, yo los hacía porque yo realizaba, sí, alguien me está escribiendo, pero no sé si es en el grupo o por fuera. En un segundo. Eh, ok. Me está mandando aquí por el grupo del chat. Que me están escribiendo aquí que no pueden ingresar. Ya, ahora sí lo modifique. Bueno, ahora sí, discúlpenme todos. Seguimos con la clase.
Entonces, intensidad luminosa. Vamos a mirar qué nos dice. La candela es una unidad del sistema internacional que define fijar el valor de la eficacia luminosa de la reacción monocromática de la frecuencia de 540 por 10 a la 12 Hz. O sea, 540 por 12 ceros, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y entonces esto es mega y esto es gigahertz. 540 gigahertz, ¿no? Creo que estamos bien. Si estoy mal o estoy bien. Pregunta para todos. Giga. No, la idea es que es 540 terahercios. Pilas con esto, ¿no? Yo lo conté mal. 1, 2, 3. Estos gigas son 1.000.000. Entonces sería como por aquí. Y borraría esto. Pilas con eso. Eh, por favor, pongan atención porque ya me estoy dando cuenta que algunos tienen el celular puesto ahí. Pero bueno, la idea es que dice que la frecuencia es de 540 por 12 ¿qué? Terahercios. Y cuando se expresa en lumens, ¿qué lumens por qué? Lumens vatio? Lumens, no sé qué es W. A la menos 1 CD SR por Profe, W a la menos 1. ¿Perdón? qué significa KCD? Es que lo que no me acuerdo, siendo honesto. La verdad es una fórmula que yo nunca utilizo. A ver, lo que yo me acuerdo de candela, eh, la candela es, por ejemplo, que usted tiene una vela. Aquí estoy, aquí se me torció el este. Venga, borro esto y lo corrijo. Ay, ¿y ahora qué pasó? Se me volvió loco todo esto. Ah, ya sé qué pasó. Es que ya. A ver, entonces vamos a borrar esto. Profe, significa kilocandela. Kilo candela. Eso, muchas gracias. O sea, Eh, no entiendo por qué ahora no me está dando la opción de borrar. Eh, bueno, vamos a mirarlo acá en el anterior. Entonces, la candela. Entonces, voy a hacer aquí un dibujito. Entonces, la candela se definía antiguamente como la cantidad de luz que va en una sola dirección, ¿cierto? Y que emite una radiación de aproximadamente, ¿cuánto era? De 540, sí, de 540, ¿cierto? Por 10 a la 12, que es lo que estábamos averiguando, y que realmente es, eh, venga, miro acá a ver. Entonces, en una sola dirección y que va con respecto, o sea, que tiene este valor. Le voy a dar un ejemplo como para que se den cuenta. Ustedes en la casa tienen un bombillo de un LED. ¿Y ustedes han visto las unidades lumens? ¿O no las han visto por ahí? Que un bombillo tiene aproximadamente
400 lumens. ¿Sí lo han visto ustedes ahí, no? Todos los días. Sí, Entonces, esto es una unidad ya expresada en que para indicar la cantidad de luminosidad que hay o que va a proyectar los LEDs que ustedes utilizan a diario. Antiguamente los bombillos de ¿cuánto era? Eran de 100 vatios, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esos? Que tenían un filamento adentro. Era aproximadamente de 1200, ¿de qué? 1800 lumens. Pero antiguamente los hablábamos en candelas. Por lo que pues estábamos hablando de las bombillas antiguas, que eran las velas y que realmente eran muy, muy opacas con respecto a esto. ¿A qué voy con esto? Si ustedes compran un proyector de esos no sé, un proyector para realizar una proyección de clase, que eso lo utilizamos a diario, y ustedes quedan medio ciegos, eso más o menos es de 12.000 lumens, como para que tengan como para que tengan una noción de la cantidad de lumens que están gastando. Si ustedes compran un LED de esos pequeños, que son así de esta forma y traen dos paticas, eso es aproximadamente de 5 lumens, no más. Sí, entonces, ¿qué es lo que estoy dando a entender? Es la cantidad de luz, perdón, la cantidad de luz o la intensidad luminosa en una dirección dada por una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 5 por 10 a la 12 Hz y además tiene una intensidad de radiante en una dirección igual a 1 sobre 638. ¿Qué es esto? Vatios por exterior. ¿Qué es esto? Entonces, sí, casi no le doy el nombre. ¿Qué representa las unidades de lumens? Entonces, esta candela es la unidad representativa, qué pena la vela, de una candela, o sea, una vela prendida como unidad de medida. ¿Sí está claro? O sea, ustedes ponen una vela, la prenden y eso equivale a aproximadamente la unidad de una candela, como para que ustedes se den cuenta que equivale una candela. Entonces, ya olvidándonos de las magnitudes, entonces vamos a mirar las magnitudes escalares y vectoriales. Entonces, todas las magnitudes son medibles y comparables a unidad y a la cantidad que contiene, ejemplo, la longitud, el metro, que se tiene como una medida de 10 metros, por ejemplo, y quiere decir que tiene 10 cantidades de metros. Entonces, hay unas unidades que son las escalares, que indican medidas con el número reales en una medida adecuada. Entonces, puede decir que en esta dirección va a 1 metro por segundo, que corresponde a la aceleración de un objeto. O, por ejemplo, o unidades a medida. Los vectores son representaciones matemáticas expresadas mediante segmentos de recta que indican la orientación de las magnitudes en un plano tridimensional. Entonces X, Y y Z, y entonces el vector va hacia acá en un plano tridimensional de una fuerza de aceleración, por ejemplo. Y este es un vector de velocidad o de fuerza con respecto a algo. Ustedes sí se acuerdan de eso. Y además, sí. Entonces, denme un segundo, es que eso está, bueno, ahorita digamos así. Eh, las magnitudes vectoriales. Entonces, en las magnitudes vectoriales, pues tenemos un valor numérico o un módulo y sus unidades también se deben especificar en la dirección y el sentido. Entonces, aquí están los 4 vectores en la misma dirección y longitud. Aquí estamos la suma vectorial de A más B y el resultado de las mismas. Igualmente, el resultado de B más A y el resultado de las mismas con respecto a la suma vectorial de las dos dimensiones que nosotros tenemos. Y esto lo vamos a utilizar o se utiliza mucho como para física,
ya en relación a fuerzas y torques, como les mencionaba anteriormente, la distribución de la fuerza, por ejemplo, en un puente, como les mencionaba, que está el vehículo, y cómo se distribuye a través del puente y los soportes del puente que soporta el vehículo y la resistencia de material y cómo se distribuye la fuerza y la suma, ¿cierto? ¿Se me entiende? Se me entiende la suma del peso sobre el puente y cómo se unifica todo a través de las vigas que lo soportan. Esto es más o menos una explicación básica de cómo se distribuyen las fuerzas en un puente. Entonces hay operaciones con vectores. La igualdad de dos vectores A y B son iguales, entonces tienen la misma, si se tiene la misma dirección, magnitud y dirección, la suma de vectores que ya lo dije, se define como la ley del paralelogramo, es decir, la suma de los cuadrados de los cuatro lados de un paralelogramo y es igual a la suma de los cuadrados de los diagonales. Esto es una definición que me gustaría que investigaran, la suma de vectores. Igualmente, un vector negativo, o sea, en cuanto al sentido de que va, la resta de vectores y la multiplicación de un vector por un escalar. Entonces, ya hablando de la parte de cinemática, sí, de la parte de cinemática, la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas, fuerzas que lo originan y se limita principalmente al estudio de trayectorias en función del tiempo y se basa para describir los cambios de velocidad y la aceleración con respecto a la posición del tiempo. Entonces, la idea es empezar a mirar de qué forma un objeto, en este caso este hombre, se define qué fuerzas intervienen para que, por ejemplo, el hombre camine a través del camino y qué efectos tiene el piso sobre él, qué elementos afecta la gravedad, o sea, la gravedad en el paso de él y igualmente qué efectos hay con respecto al cambio de posición del hombre con respecto al terreno. Esto es la idea general de cinemática. Entonces, la idea es terminar acá. Yo la próxima clase me comprometo, trato de dar solución a alguna de las guías agregando el tema que tenemos aquí y dando solución a algunas dudas que tengan con respecto a los talleres que tienen. Entonces, por ahora, deseo que realicen el primer taller que encuentran y que por favor en este video traten de comprender, sí que es complicado porque va desde la física básica hasta la definición de los hoyos negros y la afectación, imagínense, así explicativo es el video, de la gravedad en objetos a través de los hoyos negros y ahí explica un poquito de qué aplicaciones hay con respecto a eso. Es bastante interesante. Si quieren, ustedes pueden ver también la de matemáticas que van a encontrarla ahí al lado, que es lo mismo, que es el dibujo que se llama Más Matemáticas, que también la van a comprender y pues les va a servir como para entender la definición y la comprensión de la física que estamos mostrando en este taller. Espero que les haya gustado el taller, de esta presentación, como para que ustedes comprendan o, se, o entiendan cómo la física afecta el mundo actual. Esa es mi idea general. Yo vamos aquí en dinámica, pero en cinemática, pero vamos a explicar esto más adelante. ¿Está claro para todos? Sí, señor profe. Entonces, Sí, señor. la idea de esto es, sí, sé que es un poquito complicado, el tema es bastante pesado. Mm, a ver, ¿dónde están? Presentación básica, pero se me perdió el link de ustedes. Aquí está. Eh,
Preguntas con respecto a las presentaciones que yo cierro esto que ya no aplica la tema de tener grabación.